Pues buenas tardes, señoras y señores y amigos todos y amigos del Museo del Prado. Pues como siempre las cosas que dicen de mí pues no se cuadran con lo que yo pienso de mí. Pero bueno, vamos a intentar hablar hoy del tema de la Magdalena dentro de la iconografía de los evangelios, ¿no? Y también tengo que decir que, recordando a Paco Calvo, Francisco Calvo Serrayer, pues tengo que decir que él entre todas las... fue él el que dijo, pues este tema a ver si lo quiere hacer Manuela, el tema de la Magdalena, claro, porque me podía haber dado pues San Marcos, San Mateo, San Juan Evangelista o algo así, pero no. Me propuso, porque me conocía un poquito así, el tema de la Magdalena, que realmente es uno de los más complejos dentro de la historia de la iconografía. Por supuesto, dentro de... aunque sé que el curso está dedicado a Francisco Calvo, pero también, pues, la conferencia de hoy pues también está dedicada a él, digamos, ¿no? Dentro de este curso. Lo que quería decir también es que, hablando del tema de la Magdalena y de la iconografía del Evangelio, nosotros, hablando desde aquí, nosotros y nosotras, hablando desde aquí, no podemos hablar, digamos, desde el púlpito, ¿no? Porque somos historiadores, es decir, lo que estamos haciendo desde aquí no es un sermón sobre la Magdalena, sino que es una visión histórica de cómo se ha interpretado la figura de la Magdalena que aparece en los Evangelios y cómo ha ido cambiando históricamente esa propuesta, incluso hasta, como saben muy bien, hasta hace poco, hasta nuestros días, pues el tema de la Magdalena o la figura de la Magdalena pues ha vuelto a resurgir con el Código de Leonardo, ¿no?, de Dan Brown. Por cierto, es el único libro que yo he sido incapaz de terminar, pero bueno, a lo mejor a otras personas les parece apasionante, pero yo no pude. Pero bueno, el caso es que en el tema de la Magdalena, pues vuelve a resurgir otra vez la historia de la Magdalena con esta obra del Código da Vinci, donde se toman datos o leyendas que aparecen en los escritos antiguos de la época de Jesucristo o inmediatamente posteriores sobre la Magdalena, y eso aparece ya como una especie de relación especial con la figura de Jesucristo, y eso es lo que lleva pues hasta en épocas recientes y menos recientes a situar a la Magdalena como a lo mejor la esposa de Jesucristo, ¿no? También en época moderna. Saben ustedes que eso es realmente, según la Iglesia, una invención, y según también los especialistas laicos, digamos, en los escritos posteriores, en los evangelios o en los evangelios apócrifos, pues también ven cómo esa posibilidad posiblemente se relaciona más con el conocimiento gnóstico, que diré brevemente lo que es cuando empecemos la conferencia, en realidad, más que en una historia real de que la Magdalena pudiera tener una relación especial con Jesucristo. Esa es una historia, pero yo, lógicamente, me voy a centrar más en las cuestiones de la iconografía de la Magdalena y cómo se ha ido entendiendo con el paso del tiempo y cómo se ha visto en diferentes periodos de la historia de una forma distinta, ¿no? Hasta lo que he dicho de hoy en día, como la mujer de Jesucristo y con el que tuvo un hijo, Judas, no sé qué. Bueno, sin embargo, pues vamos a empezar, ¿no?, con una cuestión que es curiosa también, así como con otros santos e incluso santos del Evangelio se tiene a una personalidad concreta, y esa es la que es. Santa María Egipciaca, pues es una santa que va al desierto y que hace penitencia en el desierto, y es esa, no hay otra. O San Juan Evangelista, pues es San Juan Evangelista y no hay otro más, ¿no? Mientras que con el tema de la Magdalena, pues hay también un movimiento raro en el cual hay tres figuras
que aparecen en los evangelios canónicos, los evangelios aceptados, el de San Marcos, San Mateo, San Lucas y San Juan, donde ella aparece en 3 de ellos, ¿no? Menos el de San Mateo, en los otros 3, San Marcos, San Lucas y San Juan. Aparece una figura llamada María, en algunos casos María de Magdala, en otros casos María de Betania, y en un caso una mujer que se lanza en un banquete a los pies de Jesucristo, le echa perfume sobre los pies, que era una costumbre judía de ese momento, se los seca también con sus cabellos, es una pecadora arrepentida, una antigua prostituta, y Jesucristo la bendice. Y esa también se considera o se ha considerado como la figura de María Magdalena, y por lo tanto una pecadora arrepentida que Jesucristo la bendice, saca de ella 7 demonios. 7, saben que en la Biblia, en los evangelios, es un número místico, digamos, un número que no son 7, sino que 7, 70 veces 7, etcétera, representa un número especial de ocasiones, y puede tratarse de pecados, de enfermedades, de miedos que tuviera esa figura de la Magdalena, y Jesucristo pues en aquel banquete a esa figura, que no tiene nombre pero que se la identifica con María Magdalena, pues le saca los demonios o los pecados del alma. Y esa también ha sido, durante un periodo de la historia que veremos, la figura típica de la Magdalena, es decir, la pecadora arrepentida. En los evangelios, de verdad, en los evangelios canónicos, como decía, son muy pocas las veces que aparece ella. Hay una en el Evangelio de San Lucas, que es María Magdalena, María de Magdala, que era una ciudad al norte del lago de Canaán, que era rica, tenía dinero, y era la hermana, esa es la hermana de Lázaro, al que resucita Jesucristo, y de Marta. Y esa figura, dice, en el Evangelio de San Lucas, dice, le acompañaban los 12 apóstoles y algunas mujeres, y una que le habían sacado los espíritus malignos, María, llamada Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Perdón, un segundo aquí. Y después está también la María de Betania, y después esa otra María, como se identificar, que es la que va a los pies de la cruz con María, con la Virgen María, y a la cual después se le aparece el Jesucristo cuando resucita. Se le aparece Jesucristo resucitado a ella por primera vez. No sé si está aquí. Sí, esta es la primera cuestión, porque aparecen después, en el siglo XX ya, muy tardíamente, un manuscrito que es uno de esos evangelios apócrifos que se conoce como el Evangelio de María Magdalena. Es un evangelio gnóstico. Los gnósticos eran una especie de desviación herética, por llamarlo de alguna manera, de lo que había sido el cristianismo de los primeros discípulos y de los apóstoles de Jesucristo, ¿no? Y se habían tomado un camino del conocimiento y de la sabiduría completamente distinto del conocimiento que aparecía o de las ideas que aparecían en los evangelios de Jesucristo. Y esos gnósticos creían sobre todo en que la salvación no dependía ni de la penitencia ni de las enseñanzas de Jesucristo, sino de una introspección en uno mismo hasta intentar encontrar una verdad escondida dentro de nosotros, y que esa, de una forma mística, digamos, pues, de una forma mística, es que tengo aquí el puntero para señalar cuando sea necesario, pero no me sale. Bueno. Sí. Bueno, este gnosticismo es una tendencia muy fuerte dentro de las primeros, por llamarlo de alguna forma, porque piensen que los gnósticos aparecen, pues, no tienen fuerza 200 o 300 años después de la muerte de Jesucristo, ¿no? Con lo cual, pues es algo bastante tardío. Pero en estos evangelios gnósticos, uno de ellos, este que tienen aquí en la portada y del que solamente, en la diapositiva, y del que solamente se conserva
Este trozo, pues, es el Evangelio llamado de María Magdalena. Se conservan tres fragmentos muy breves, escrito en griego. Y se ha fechado en el siglo III, aunque algunos especialistas, uno en concreto de la Universidad de Harvard, piensa que puede ser un escrito del propio tiempo de Jesucristo. Pero hay un debate siempre en todas estas cosas. Uno de los párrafos de este Evangelio de María Magdalena es muy interesante porque es el que dice que los apóstoles estaban entristecidos y lloraban amargamente diciendo: ¿cómo iremos hacia los gentiles y predicaremos el Evangelio del reino del Hijo del Hombre si no han tenido con él ninguna consideración? ¿Cómo la tendrán con nosotros? Entonces María, se levantó, los saludó a todos y dijo a sus hermanos, María Magdalena: no lloréis y no os entristezcáis, no vaciléis más, pues su gracia descenderá sobre todos vosotros y os protegerá. Antes bien, alabemos su grandeza, pues nos ha preparado y nos ha hecho hombres. Dicho esto, María convirtió sus corazones al bien y comenzaron todos los apóstoles a seguir las palabras del Salvador, de Jesucristo, y a predicar. En otra de los párrafos aparece también la Magdalena y le dice a Pedro, le dice: siempre tienes la cólera a tu lado, a San Pedro, el apóstol, y ahora mismo discutes con la mujer, María, enfrentándote con ella. Si el Salvador la ha juzgado digna, ¿quién eres tú para despreciarla? De todas maneras, él al verla la ha amado sin duda. Avergoncémonos más bien y, revestidos del hombre perfecto, cumplamos aquello que nos fue mandado. Prediquemos el Evangelio sin restringir ni legislar, sino como dijo el Salvador. Terminado esto, se marchó y se puso a predicar el Evangelio según María. Es decir, María en estos primeros momentos de la Iglesia, 200 años después de la muerte de Jesucristo, se la considera una más de los apóstoles. Y eso también es interesante porque encima, además, en otro de estos evangelios apócrifos, el Evangelio del San Juan del siglo II después de Cristo, o el Evangelio de San Felipe, que es el que tienen a la derecha, encontrado también en los años 40 en Egipto, son los Evangelios de Nag Hammadi, pues la Magdalena tiene también este mismo papel. Y no solamente eso, sino que hay un momento en que está sentada al lado de Jesucristo y Jesucristo le dice: eres una mujer, pero eres tan fuerte que te voy a convertir en un hombre y serás uno más de los apóstoles. Es decir, pues esto es bastante interesante, ¿no? Ese tipo de Magdalena fuerte es la que aparece, aquí lo tienen en una primera exposición de ella, es la Magdalena que está dirigiéndose a los apóstoles, no todavía como apóstol ella misma, que también la veremos en alguna iconografía posterior, sino la Magdalena que les anuncia a todos ellos que Jesucristo ha resucitado. Y ese es también otro de estos papeles tempranos que tiene la Magdalena. Aquí tienen una miniatura en el Salterio de San Albano, que es del siglo XII. Y con eso también quería comentarles otra cuestión, y es que no solamente la Magdalena son tres figuras reunidas, ¿no?, en una sola por San Clemente, Papa, en el siglo V, ¿no?, después de Cristo, sino que la Magdalena también tiene otra especie de rotura temprana, y es que en la Iglesia oriental, en el mundo de la Iglesia oriental, la Magdalena pues se queda a vivir en donde había nacido, donde era Jesucristo, en Palestina, se queda allí, acompaña a San Juan y a la Virgen después de la muerte de Jesucristo, acompaña a la Virgen en el momento de su muerte o de su subida al cielo, y veremos una de esas representaciones, hay muy pocas, pero ella está allí también, y después se marcha a Constantinopla y muere en Constantinopla, y su cuerpo y sus, digamos, no cenizas, sino su cuerpo y los trozos del cuerpo que se convierten en reliquias de la Magdalena, pues se expanden por el mundo oriental, incluida Rusia, ¿no?, esa Magdalena. Pero hay otra Magdalena, que es la Magdalena, la hermana de Lázaro y de Marta, que por la persecución de Herodes, pues de repente decide salir de allí y venir a Europa.
¿no? Y entonces en un barco sin velas ni timones ni nada, llega a Italia, pasa por Roma, la invita a cenar el emperador Tiberio, por ejemplo, y de allí llegan hasta el sur de Francia, a Marsella. Y en Marsella desembarcan y se convierte allí en la evangelizadora, en la verdadera apóstol que está evangelizando a los demás, y muere en esa zona. Muere, eso lo vamos a ver ahora cuando empiece también a poner las diapositivas, porque es pues de un gran interés. Porque eso supuestamente, claro, la Magdalena tiene que morir pues en el año 35, 40 o 50 máximo después de Jesucristo, o sea, después de la vida de Jesucristo. Pero, sin embargo, la verdadera imagen de la Magdalena en Europa no tiene lugar hasta el siglo XII, aunque hay referencias a ella entre todos los santos, pero será en el siglo XII donde verdaderamente aparece la Magdalena. Pero lo vamos a ver con algunas identificaciones ya de este mundo. Espero, porque quería tener yo aquí esto, nada, un momentito, para ver todo el orden de mis diapositivas todo seguido, porque si no es un poco de lío. Pero bueno, no aparece, da igual. Bueno, da lo mismo, porque me lo sé, en definitiva. Bueno, después de este salterio de la Magdalena, este es del siglo XII, y es en donde quería enlazar con que es precisamente a partir del siglo XII cuando comienza la verdadera historia, digamos, europea de la Magdalena, y la santificación de la Magdalena de una forma europea, porque no se puede llamar de otra manera. Comienza a partir de la leyenda áurea, la leyenda dorada de un obispo de Génova, Jacopo de Voragine, que escribe justamente a fines del siglo XII una vida de los santos, ¿no? Vida de los santos que es muy interesante, y les he traído también una diapositiva con una página de uno de los primeros libros de Jacopo de Voragine. Bueno, pues como comprenderán en el siglo XII todavía no hay imprenta, son todos ellos libros escritos a mano, pero es un libro que se expande rápidamente y del cual hay bastantes ejemplares, ¿no? E incluso se traduce a otros idiomas mediterráneos, porque Jacopo de Voragine escribe en latín, pero se traduce, por ejemplo, al italiano, se traduce al francés, se traduce al catalán, con ligeras variantes, ¿no? Y también al español, ya de una forma, o sea, en un periodo todavía bastante temprano. Es curioso porque empezamos ya, digamos que con la historia, es decir, esa María Magdalena de Jacopo de Voragine, pues es una figura muy concreta que tiene mucha influencia en la Francia del siglo XII, que es uno de los países más importantes de Europa. Y, lógicamente, Francia se apropia de la figura de la Magdalena, porque es una santa que tiene mucha fuerza. También, si les interesa, es en el siglo XII y a partir de Jacopo de Voragine también, cuando empieza a difundirse nada menos que la figura de la Virgen María. Es decir, hasta ese momento la Virgen era una figura puntual y no secundaria, pero puntual. Pero en el siglo XII es cuando empiezan las apariciones de la Virgen en diferentes sitios y las peregrinaciones que se hacen muy importantes a los centros donde se ha aparecido, por ejemplo, la Virgen, o donde se conservan las reliquias, en este caso, de la Magdalena. Aquí tienden también, en esta otra pintura, que esta es italiana del finales del siglo XIV, es una composición también del mismo tipo que la anterior. La Magdalena está a los pies del sepulcro, ha encontrado a la figura de Cristo y es ella la que se encarga, ella, una mujer, la que se encarga de dar la noticia de la resurrección de Jesucristo a los apóstoles, en primer lugar. También es muy interesante porque recuerden ustedes la iconografía de la crucifixión, donde está el Cristo crucificado, la Virgen y las tres Marías, la Virgen, la otra María y María Magdalena llorando, y San Juan Evangelista al otro lado. Y no hay ningún otro apóstol, porque todos ellos huyeron aterrorizados pensando
que habían matado a su señor, a su maestro, y que eso iba a suponer también una persecución contra ellos, con lo cual ninguno va, se asustan y desaparecen, mientras que sigue allí pues María Magdalena, por ejemplo, y se convierte en una figura casi heroica, ¿no? O la de San Juan Evangelista, que siguen a su Señor, a su Maestro, hasta el último momento y no tienen miedo, ¿no? Aquí les he traído esta página que les decía de la leyenda áurea o leyenda dorada de Jacopo de Vorágine, y este es uno de los primeros ejemplos originales, este libro, ¿no? Es de 1290, manuscrito, claro, y se conserva en Florencia, en la Biblioteca Medicea Laurenciana, en Florencia. Es muy bello, tiene ilustraciones, pequeñas ilustraciones, no, pequeñas, las letras aquí, las letras mayúsculas con las que comienzan las frases, pues están perfectamente pintadas, iluminadas, ¿no? Y aquí, en esta página siguiente, es donde habla de María Magdalena. Miren, aquí, María Magdalena, ¿no? Y tienen toda la lista de los santos que utiliza Jacopo de Vorágine, que ya no voy a entrar aquí, pero es muy interesante ver qué santos promociona en este momento, en el siglo XII, Jacopo de Vorágine, ¿no? Y aquí pues también es la página en la cual está hablando, ¿no?, de María Magdalena, ¿no? Y soy María Magdalena, tal, y viene toda su historia aquí en esta parte, la historia que narra Jacopo de Vorágine con las leyendas en realidad sobre ella y su paso a Europa, su paso a Francia, que es Jacopo de Vorágine el que lo promociona. En este sentido, pues ven cómo les he traído un mapa sobre la dispersión de María Magdalena, la figura de la Magdalena en Francia en el siglo XII y XIII y XIV, ¿no? Que es muy interesante porque, según Jacopo de Vorágine, con sus hermanos desembarca aquí en Marsella, y aquí es donde ella, en este entorno es donde ella predica. Veremos también una de esas predicaciones de la Magdalena. Aquí es donde va a ir a morir porque de repente se retira y se va a un desierto, digamos, a hacer penitencia, ¿no? Y aquí es donde va a morir. Pero su imagen se extiende por toda Francia, llega, por ejemplo, a Vézelay, ¿no?, en el norte, y es muy importante la iglesia de Vézelay. Y también aquí la otra iglesia fundamental de peregrinación de la Magdalena es esta otra del sur, de Saint-Baume, donde ella se había retirado. Pero esta es la de Vézelay, la basílica dedicada ya a Santa María Magdalena. Está construida en el 1037 y después se magnifica en el siglo XII, porque fue después el abad de Vézelay el que la dedicó como culto a María Magdalena. Visitaron este lugar personas muy importantes, con San Bernardo de Claraval, en 1146, desde donde predicó allí, desde la iglesia de la Magdalena, la Segunda Cruzada. O Ricardo Corazón de León, también en su camino hacia Jerusalén, también paró allí en 1190. Y convirtieron desde luego ese centro en un lugar de innumerables peregrinos, ¿no? Sí, ese es su interior, ¿no? Es muy bello. El otro lugar que les decía es el lugar, la Saint-Baume, donde está enterrada María Magdalena, o María de Betania, la hermana de Marta y de Lázaro, que es con quienes la identifican en este momento. Es aquí, en el interior de la basílica, donde Carlos de Anjou, el francés, que es el conde de Provence, de la Provence francesa, y el rey de Sicilia también, el que decide construir en esa zona y en ese lugar un centro dedicado a la Magdalena y donde están sus reliquias, que esta es el interior de la iglesia y esta es la zona de la Gran Baume, la gran montaña como una cueva enorme donde están las reliquias más importantes de la Magdalena. Y es un convento que llevan nada menos que los dominicos.
a quien les entregan la custodia de la iglesia y convento de la Magdalena y sus reliquias son los dominicanos. ¿Por qué? Porque eran los que luchaban contra la herejía y sobre todo contra la herejía en realidad gnóstica, ¿no? En que se había extendido por todo el sur de Francia. Y ellos desde allí, con la imagen de la Magdalena, ¿no? Pues los dominicanos luchan contra esta herejía. Es el sitio donde ella, digamos que se había retirado y donde había muerto, y donde veremos toda la iconografía que se produce alrededor de la imagen de la Magdalena. Primero les voy a poner las reliquias de la Magdalena, que están aquí, digamos que en el interior, una especie de cueva en el interior de esa iglesia, y allí lo que se conserva es la cabeza de la Magdalena. Incluso en tiempos modernos, ya con las... no con Internet, sino con el modo de utilizar la tecnología de los ordenadores, pues han reconstruido cómo debió de ser la Magdalena. Pero no se lo he traído porque eso ya me parece asombroso, ¿no? O sea, no. Eso no lo he traído. Esa es, digamos, la reliquia más importante en Europa. Pero había otra. Hay otra reliquia en Europa de la Magdalena, que es la que se encuentra en Roma, y es el pie de la Magdalena, un pie de la Magdalena, el pie que ella puso sobre el sepulcro de Cristo cuando vio que había desaparecido Jesucristo y a continuación se le aparece, ¿no? Es ese pie el que recogen y está en Roma. Está aquí, ¿no? Lo tienen aquí, en la parte izquierda. Todo esto es una obra de orfebrería hecha por el taller de Benvenuto Cellini, ¿no? Y esta reliquia del pie de la Magdalena estaba en una pequeña iglesia al lado del Tíber, en Roma. Pero, para que vean ustedes la importancia que tienen estas figuras, ¿no?, para la iglesia, pues se saca de esa iglesia y se lleva a una basílica mucho más importante, que es la Basílica de San Giovanni dei Fiorentini en Roma, que está cerca del Vaticano. Esta otra también, porque estaba en una pequeña iglesia del Tíber, y los peregrinos iban primero a ver la tumba de la Magdalena como uno de los primeros apóstoles, y ella les llevaba después a San Pedro para ver la tumba de San Pedro. Es decir, estaba todo organizado, pero esto se saca de allí y se lleva a la iglesia Basílica de San Giovanni dei Fiorentini. ¿Cuándo? ¿En el año 1012? No, en el año 2012. Me han oído bien, ¿eh? En 2012 se hace una sacada de esta reliquia del pie de la Magdalena y una procesión y muy importante por las calles de Roma, y se lleva al final de la Vía Giulia, ¿no?, desde donde estaba esta reliquia de la Magdalena. 2012. Que me parece que es interesante este tema. Y les he puesto también otras reliquias, aquí a la derecha, una mano de la Magdalena y esta otra de aquí, de la caja, donde hay varios trozos de la Magdalena que se conserva. Esta se conserva en Rusia. Aquí vamos a empezar entonces con la iconografía. Han visto esta primera idea de la Magdalena hablando a los apóstoles para recoger todo ese conocimiento de ella y el interés de Jesucristo por la figura de la Magdalena, por convertirla realmente, y hay una lucha después fratricida, ¿no?, que ya veíamos entre San Pedro y ella, pero después entre los gnósticos y la iglesia canónica, la iglesia ya ortodoxa, pues eso ya lo hemos visto, pero ahora les pongo también alguna otra iconografía mucho menos representada, pero que también existe. Por ejemplo, aquí tienen el paso de la Magdalena con sus hermanos, con Marta y con Lázaro, y a unos acompañantes también que van con ella, en una nave que no tiene ni timón, ni velas, ni nada, y que pasan el Mediterráneo y desembarcan en Marsella, y les recibe el gobernador romano de Marsella.
Esto se conserva, esto es un relieve del siglo XIV, principios del siglo XV, que se conserva en la iglesia de San Maximino, que es donde ella muere. Es el obispo que le da la extremaunción, la última comunión a esta mujer, y es en la capilla del Rosario, ¿no? Y allí es donde aparece también más temas relacionados con la Magdalena, pero este, que no existe casi en ninguna otra parte, pues es el que he traído para que vean también esta idea de la Magdalena poniendo el pie en Francia, ¿no? Aquí, en este momento, la primera cosa que hace la Magdalena, María Magdalena, aparte de predicar, es un milagro. El milagro está relacionado con el gobernador de ese momento, que estaba casado pero no tenía hijos, y él pide a la Magdalena, en la cual cree fervientemente por sus predicaciones, que le parecen perfectas, pues pide a la Magdalena que les consiga un hijo, que poder tener un hijo. Entonces la Magdalena hace ese milagro y el gobernador y su esposa tienen un niño. Pero lo que sucede con esta cuestión es que el gobernador se va a Roma y en el camino por el mar se hunde el barco y mueren la mujer y el niño. Sí, es un desastre, pero no importa, porque cuando él vuelve otra vez, ¿no?, pues reza muchísimo. Esto se ve muy mal, ¿no?, pero es el episodio del gobernador de Marsella, y al fondo está su mujer y su niño muertos en el mar, y el momento en que él pide a la Magdalena que resucite al niño, y efectivamente son otra vez resucitados por intervención de la Magdalena, la madre, que empieza aquí a despertarse, y el niño, que empieza a caminar hacia su padre. Es decir, que es este otro segundo milagro de la Magdalena, que está también presente en estos primeros años, ¿no? La otra cuestión de la Magdalena es su predicación, y también hay menos temas de esta predicación, pero también los hay, ¿no? Aquí, esto es una obra de 1518 aproximadamente, y se conserva en el Museo de Filadelfia, y es de escuela flamenca del principios del siglo XV, del llamado maestro de la Magdalena, porque no se sabe el nombre de quién es, pero sí hay varias escenas de la misma mano, todas relacionadas con la Magdalena. Por eso se le llama el maestro de la Magdalena. Y allí aparece ella, la Magdalena, como uno de los apóstoles. En realidad va vestida a la moda contemporánea del siglo XV, ¿no?, pero bueno. Y están las madres con los niños, las mujeres y los hombres, todos escuchando a la Magdalena y aprendiendo de ella, tomando de ella los inicios de la religión cristiana, y se transmite realmente, en primer lugar, pues a través de ella, ¿no?, a través de la Magdalena, y luego llegarán el resto de los apóstoles. San Pedro llega a Roma, Santiago llega hasta Santiago de Compostela, y el resto también se esparcen por toda Europa para predicar el Evangelio, pero quien les da la pista y quien les da el primer conocimiento, pues es la figura de la Magdalena, lo cual resulta de interés. Esta idea de la Magdalena como apóstol tampoco va a durar demasiado tiempo, porque la figura de la Magdalena más representada a todo lo largo de la Edad Media del siglo XIV, del siglo XV, incluso del siglo XVI, es la Magdalena que llega hasta el sepulcro, que primero ha bañado los pies de Jesucristo con los ungüentos fantásticos, ¿no?, y después la Magdalena que está en el sepulcro, que va con su frasco de ungüentos también, porque es lo que va a hacer allí en el sepulcro cuando se encuentra que Jesucristo pues ha resucitado, no lo ve, ¿no?, que Jesucristo ha resucitado. Pero esta imagen de la Magdalena es una de las más frecuentadas en este siglo, fines del XIV y siglo XIII, XIV y XV. Hay algunas obras importantes. Estas dos que les he puesto no son tampoco excesivamente buenas, ¿no?, o excesivamente fantásticas. Esto es de Seña di Bonaventura, un sienés de 1320, el de la parte derecha, pero hay otras que reconocerán seguro muy bien, como es Piero de la Francesca en la Catedral de Arezzo, ¿no? Piero de la Francesca ya son
palabras mayores, ¿no?, en el mundo del Renacimiento italiano, y en la Catedral de Arezzo, que es donde están sus obras más importantes, de Piero della Francesca, pues les he puesto aquí en la nave izquierda, está este fresco que tiene a la Magdalena y que está representada con su frasco o con su contenedor, con su frasco para los perfumes, y es la imagen más representada. Es una figura de una nobleza inmensa, es decir, aquí no aparece la prostituta antigua, que luego sí que va a aparecer, ¿no? Aquí aparece esta mujer de una enorme dignidad, de una enorme belleza, casi la apóstol también, pero en donde se mezcla esa idea de la Magdalena apóstol con la idea de la Magdalena que llega hasta los pies del sepulcro y que atiende allí a la figura de Jesucristo. Esto les voy a poner alguna otra representación de este tipo porque es muy frecuente en Europa. Aquí a la derecha, sobre todo, tienen a Lucas Cranach, ¿no?, que utiliza la imagen de la Magdalena con el frasco o con la copa de los perfumes, pero en un fondo de paisaje. Ese fondo de paisaje, en realidad, es el desierto a donde ella se va a retirar. En la parte izquierda es un cuadro menor, pero que vi hace poco en el museo, en la Casa Jovellanos de Gijón, la Casa Museo Jovellanos de Gijón, y donde me pareció interesante al estar ella ya destapando, ¿no?, el frasco de los perfumes y írselo a vertir en la tumba, ¿no? Y este tipo de composiciones son también las más representadas. La ven aquí con el frasco, esto es Crivelli, Piero di Cosimo, aquí Crivelli, y por otro lado el libro, ¿no? El libro que indica, el libro y el frasco de los perfumes indica a la mujer sabia, a la que tiene en su mano los evangelios y los va a transmitir, ¿no? Es decir, se funden todas estas estas dos ideas básicas que son de momento las que aparecen. También esta es del mismo género, ¿no?, esta idea de la Magdalena con su frasco de perfumes, pero es curiosa, también desde un principio ven que la imagen de la Magdalena se estabiliza, digamos, se cristaliza en una figura femenina de gran belleza, joven y de gran belleza en este momento, y a continuación luego también lo verán así, vestida generalmente de rojo, que es el color del amor en realidad, y con los cabellos rubios, ¿no? Y esa es la figura que también va a continuar a todo lo largo de la Edad Media. Aquí es muy interesante porque además de presentarla de esta forma, ¿no?, con el frasco de los perfumes, es una obra de Andrea Solario, un artista italiano de principios del siglo XVI del norte de Italia, influenciado por las obras, como verán, de Leonardo da Vinci, pero es interesante porque ella está sacando los perfumes de una especie de frasco de farmacia y los está echando en esta copa. Es decir, hay también como un toque de la mujer sabia que puede hacer ungüentos que curen, ¿no? Y eso es en realidad lo que representa en esta composición, ¿no?, en esta escena. Les voy a pasar alguna otra, algo más rápida, que son también imágenes del siglo XV italiano, bellísimas. Estos son maestros sieneses de ese momento. O en esta otra, siguiente, a ver, de Frangélico. Dos escenas de Frangélico donde verán que aparece la Magdalena en primer término, aquí, vestida de rojo y muy rubia, con el frasco de los perfumes, o en esta otra, de la derecha, también de Frangélico, que en la parte superior está la coronación de la Virgen y toda la gloria celestial y las figuras más importantes de la Iglesia, incluidas apóstoles o profetas, y entre ellas hay también santas, mujeres santas, y en primer lugar está la Magdalena. Pero aquí lo curioso es que la Magdalena va, digamos, como de la mano de San Pedro, ¿no? Está atendiendo como figura principalísima, ¿no?, un hecho de este carácter. La otra idea, que es la idea de la figura de la Magdalena
en el banquete de Simón, donde ella se convierte en la prostituta arrepentida que baña los pies de Cristo con el perfume y él le saca a los demonios y la bendice y ella se arrepiente, pues lo tienen aquí en esta composición, ¿no? En esta obra, que es también una obra del siglo XV, del taller o de escuela atribuida a Giotto, ¿no? Pero aparece también en estos primeros años esta figura concreta de la Magdalena, que la habrán visto ustedes repetida en muchas ocasiones. Aquí hay otra también, me parece, del maestro de la Magdalena, del que les hablaba antes, también otra de las figuras dedicadas a la Magdalena, donde está Jesucristo, donde está Simeón a su lado, y donde ella está pues bañando los pies de Jesucristo con los perfumes. Es el momento en que Simón le dice, pero ¿no te das cuenta de qué tipo de mujer es? ¿No? Eso es lo que le está diciendo Simeón a Jesucristo en este momento, y los otros también están discutiendo y hablando sobre cómo es posible que Jesucristo se deje, digamos que, hablar o que acceda a la Magdalena a su figura, y que él dice esas palabras del Evangelio en que ella también tiene derecho al perdón, ¿no? Y por lo tanto esta leyenda de la Magdalena es también una de las que más se extienden a continuación. En el siglo XV hay una figura capital, que es la figura de Donatello, ¿no? Donatello, les he traído la forma en que yo vi por primera vez a la Magdalena de Donatello, la Magdalena penitente, la escultura de madera policromada absolutamente prodigiosa, y que, en mi opinión, ahora ha perdido muchísimo porque la han sacado del batisterio de Florencia y del muro de la derecha donde estaba al entrar, ¿no? Saben que es así el batisterio, pues al entrar por la puerta principal, donde están las puertas de bronce dorado, se entraba y aquí estaba ella mirándonos. Aquí, nada más entrar, estaba la figura terrible de esta Magdalena penitente mirando a quien entraba, ¿no? Y eso ya ha desaparecido. La han llevado al Museo de la Ópera del Duomo, al Museo de la Ópera de la Catedral, donde parece que está en una farmacia directamente, ¿no? O sea, un ambiente totalmente, no sé, sola ella allí en el centro, realmente espantoso, ¿no? Está restaurada, eso está muy bien restaurada por el Opificio delle Pietre Dure de Florencia, donde restauran todo esto y está bien restaurada, y eso es interesante, pero claro, esa figura de la Magdalena que estaba en su sitio, es decir, diciéndonos a todos los que entrábamos en el batisterio, penitencia, ¿no? La penitencia por los pecados cometidos, etc. Pues esa idea religiosa muy profunda del siglo XV, ahora ya desde luego en el museo ha desaparecido, ¿no? Y por eso se la he traído para que cuando entren en el batisterio de Florencia piensen en ello. Esta es como está ahora, a ver si pasa, sí, aquí. Es realmente increíble, ¿no? El Vasari, el teórico el artista y teórico del arte italiano, lo considera una obra de una anatomía perfectamente estudiada sin ningún defecto, ¿no? Es una de las obras finales de Donatello, ¿no? Él está a punto de morir, en realidad, al año siguiente. Y eso también ha hecho que haya pensado que esa intensidad que tiene esta figura de la Magdalena sea también un reflejo del propio Donatello, ¿no? Pensando en que la muerte está cercana y que tiene que arrepentirse, y que por eso sale esa figura absolutamente increíble. Esta es la Magdalena en el desierto, solamente cubierta por su cabello largo, que es lo único que ha llevado para su penitencia tardía, ¿no? Y sin dientes, ¿no? Ajada por completo, ¿no? Y completamente con la mirada transmutada, ¿no? en el más allá, en lo más alto, ¿no? Seguramente estuvo hecha, como les decía, para ese batisterio, el batisterio de la Catedral de Florencia, ¿no? Y bueno, es el regreso de Donatello a Florencia y el inicio de una etapa realista profunda en la obra del artista, y de un reflejo de esto en el resto de los artistas que están en su Florencia natal, porque no solamente está esta Magdalena penitente de él,
sino que la copian no, pero la reinterpretan otros artistas de ese periodo. Por ejemplo, esta es la de Desiderio de Settignano, otro artista florentino muy importante, como saben, que hace esta otra Magdalena pues 10 o 12 años después de la de Donatello. Esta se conserva todavía en su iglesia original, en la Chiesa di Santa Trinita, saben, al otro lado del Ponte Vecchio del Arno, del río de Florencia. No es la única que hay, ¿no? Sino que existe esta otra, muy delicada, porque claro, los artistas florentinos no copian directamente a Donatello, sino que cada uno, digamos que se siente en la obligación artística de cambiar su estilo y de cambiar su propuesta. Y esto es de Romualdo da Candelli y de Neri di Vici, que son los que hacen esta preciosa Magdalena, todavía joven, que está en la Pinacoteca de Empoli, un pueblo de la Toscana, cercano a Florencia. O esta también es otras dos más, de Francesco da Sangallo, ¿no? Perdón, lo voy a cerrar esto porque no sirve de nada. De Francesco da Sangallo, ¿no? Y que es también este mismo tipo de la Magdalena. Pero hay otras figuras que ya no insisten tanto, ¿no? Hay como un camino hacia convertirla en la Venus cristiana, que va a tardar todavía, pero ya finales del siglo XV o principios del siglo XVI, esta figura penitente, ¿no? Que en realidad lo que muestra es el deterioro físico de la figura de la Magdalena, pues es distinto. Tienen aquí esta preciosísima Magdalena de un artista alemán, pero que también ha estado en Italia, que se llama Gregor Erhardt, y es una obra de hacia 1500, es decir, unos pocos años después, 50 años después de la, de la de Donatello o de las otras que hemos visto de Desiderio de Settignano y demás, ¿no? Pero es esta misma idea de la Magdalena penitente, madera policromada, con el pelo completamente suelto, que es lo único que la cubre, y que es el tipo de Magdalena, rubia también, claro, es el tipo de Magdalena que se va a poner también de moda a continuación. Es decir, eso de la penitencia tan horrible desaparece con Donatello y esos artistas de fines del siglo XV, y ya esa Magdalena que ha perdido su belleza ya no va a aparecer otra vez, se va a convertir en esta mujer bellísima. A ver cómo se ve desde aquí. Así, está bien. Y en el siglo, fines del XV y principios del XVI, como es Quentin Messis, que es de 1520-1530, esta es del Museo de Filadelfia, pues aparece en pintura también, no solo en escultura, sino en pintura, lógicamente, el tipo de la Magdalena penitente en el desierto. Como les había dicho, la Magdalena, después de haber predicado en todo el sur de Francia y de haber convertido a muchísima gente como un apóstol más, pues se retira al desierto. Es decir, no hay un desierto. La enorme piedra, la Gran Bombe, es allí donde creen que se retiró, donde dicen que se retiró la Magdalena, y allí empieza pues a pasar unos años hasta su muerte, de penitencia, sin comer, sin beber, habiendo perdido completamente sus vestidos y su belleza con todo ello. Y este tipo de figura, pero de una gran belleza también, es la que se va a poner como la que aparece en el siglo XVI. Se convierte en una figura casi similar o paralela a la de la Venus, ¿no? La Venus es la figura de la mitología que decora y puebla los palacios de los mejores, y la Magdalena penitente pues también se convierte en una figura tanto de la devoción privada, y deberíamos de saber en qué lugares se tuvieron estas figuras de la Magdalena penitente, si pertenecían a los obispos, a los cardenales, a los párrocos, a los caballeros o a las mujeres que se llamaban Magdalena, ¿no? Pero en realidad aparece este tipo de figura tanto de cuadros de un tamaño casi del natural, de la figura de ella del natural, como de pequeños cuadros mucho más pequeños, como de gabinete o de oratorio íntimo y privado.
Esta Magdalena penitente que ven aquí de Quentin Massis llega, por ejemplo, en España a la obra fantástica de Pedro de Mena, ¿no? Que es del Museo del Prado y que la pueden ver aquí, y es también esta figura increíble de la Magdalena, cubierta aquí no solo de sus cabellos, porque en España eso hay que tener cuidado, ¿no? Los cabellos van bien para los hombros, pero lo demás no, y entonces la ponen como una especie como de traje de esparto sacado del propio terreno donde ella vivía, y penitente, pero de gran belleza, es decir, todavía no ha perdido su belleza. Y es una imagen que se extiende, que se expande, porque está esta, pero aquí también en la Catedral de Segovia, pues tienen una obra, una especie de copia o de reinterpretación de esa Magdalena famosa, aquí vestida como de oro, en una de las naves laterales de la Catedral de Segovia. Y eso sigue, este tipo de Magdalena penitente, sigue hasta el siglo XVIII o incluso principios del XIX. Por ejemplo, esta escultura del veneciano Canova, uno de los escultores más importantes de la Europa de ese momento, es esta misma Magdalena penitente, joven, semidesnuda, arrodillada, perdiendo su belleza, completamente arrepentida, ¿no? Que es esta figura de la Magdalena que se extiende, cuya iconografía se extiende por todas partes, ¿no? Y esta figura todavía reúne en ella la María de Betania, la María que acompaña a la Virgen a la crucifixión y la María de la comida de Simeón, donde ella es la prostituta que se arrepiente. Es decir, está todavía completamente fundida en esas tres figuras de la Magdalena desde el Papa Clemente VII, que en el siglo V pues decidió que esas tres figuras de Marías que aparecían en diferentes evangelios eran la misma persona. La otra figura de la Magdalena, aquí hay una especie de mezcla en realidad, está la Magdalena penitente, pero está la Magdalena que acompaña a la Virgen en la crucifixión y la Magdalena que va a asistir también a Jesucristo, y la Magdalena arrepentida. Y esta es una figura que aparece en muchas ocasiones. Aquí también, cuando la representan en esta otra escena también de la pintura florentina del siglo XV, pues ven que está la Virgen, la otra de las Marías, y ella, pero vestida aquí no como la María Magdalena, que aparece a veces con un carácter principesco en otras representaciones, aparece aquí con sus cabellos o vestida de esparto, ¿no? También presentada a los pies de la cruz. Aquí también esta de la izquierda es una representación más compleja, porque es tanto la Virgen y la Magdalena en el sepulcro atendiendo a Jesucristo que está resucitando, como también la Virgen y la Magdalena que han asistido a su crucifixión en la cruz, ¿no? Es distinta. O esta otra de la derecha, en la cual está ella sola a los pies de la cruz, completamente perdida. Esta, que reconocerán rápidamente, porque claro, en el Prado tenemos algunas representaciones fabulosas de la Magdalena, es la de Van der Weyden, ¿no? El descendimiento de la cruz, donde están las tres Marías, y ella es esta de la derecha, vestida con riqueza, porque aquí sí representa a la mujer, por un lado rica, prostituta, que le va a bañar los pies de Cristo, y arrepentida, ¿no? Es la obra de Van der Weyden, que es una de las mejores representaciones de la Magdalena. O esta otra, en el sepulcro, cuando le entierran, donde ella también está presente en el entierro de Cristo, es de Robert Campin. Este es el tríptico Silern, que está en el Courtauld Institute, y es de hacia 1425, y están todos los que entierran, todas las figuras, un poco como lo de Van der Weyden, todas las figuras que entierran a Jesucristo, y la Magdalena, que aparece también con el pomo de los perfumes. En escultura, también a finales del siglo XV, está esta obra que a lo mejor conocen en directo en la Catedral de Bolonia, que es del italiano Niccolò dell'Arca, y donde están las figuras reales, ¿no? Allí mismo en el altar, donde está el Cristo tumbado ya sobre la piedra que va a ser su sepulcro, y las figuras de las Marías y María Magdalena llorando
lanzándose. He traído dos imágenes distintas porque la vemos pues moverse, ¿no?, en el espacio, llorando, desesperada, porque es también una de las representaciones de la santa. Y les voy a pasar más deprisa las numerosas interpretaciones de la vida de la Magdalena o de la figura de la Magdalena que hace Frangélico en el convento de Florencia, donde él era fraile, ¿no? Y allí pues aparecen todas las representaciones, digamos, iconográficas de la figura de la Magdalena, llorando a los pies de Cristo, en el sepulcro descubriendo que ha desaparecido y el Cristo está detrás ya arrepentido, y hay más, solamente les he traído dos, creo, porque eran demasiadas, pero está toda la iconografía seguida de la Magdalena. Y aquí Santo Domingo. Por ejemplo, en Caravaggio aparece una de las poquísimas representaciones de la Magdalena llorando también con la muerte o la transposición, o no sé cómo recuerdo la palabra, la dormición de la Virgen, ¿no? Está en este momento la Virgen ya allí dormida, todos los apóstoles llorando alrededor, y la Magdalena, en primer término, como uno de los apóstoles también más importantes, y porque en la Iglesia, como les dije, en la Iglesia ortodoxa oriental, la Magdalena había asistido a la Virgen hasta el final de sus días junto a la figura de San Juan Evangelista, y aparece ella allí llorando hasta el final de sus días. La otra iconografía frecuente y muy buena también es esta de el ir ella al sepulcro de Jesucristo para llevarle perfumes, muerto Cristo, y cuando descubre que está vacío el sepulcro. Tienen una obra de Girolamo Saboldo, también de principios, de la primera mitad del siglo XVI. Es una de las obras más bellas, ¿no? Es del norte de Italia y tiene todo este brillo precioso, y sobre todo son figuras estas de la Magdalena que miran al espectador intensamente, y ese es el mensaje que está transmitiendo. Eso es lo que todos los que se pongan, los fieles que se pongan delante de este cuadro, son movidos a actuar igual que ella, ¿no? Y ella es la primera, una mujer, la primera a la cual se ha presentado el Cristo resucitado. Es una iconografía muy frecuente que aparece a todo lo largo pues, del siglo XVI o del siglo XVII. Esta es de Antiveduto de la Gramática, y aparte de esta iconografía en que ella descubre que no hay nadie dentro del sepulcro y se asusta, y están los ángeles que le dicen, bueno, se ha ido, y ella se queda completamente sorprendida, según los evangelios, con lo que ha pasado. El paso siguiente es que, según se retira ya hacia Jerusalén, se encuentra con el propio Jesucristo, que va vestido de hortelano, ¿no? Y esa es también una iconografía muy frecuente. Por ejemplo, Frangélico, se me había olvidado que él la había cogido, Frangélico, donde ella ha visto la tumba vacía, echa a andar regresando a Jerusalén, y allí se encuentra con el hortelano, que es realmente Jesucristo, en el momento en que le dice no li me tangere, no me toques, porque todavía no ha ido al Padre, todavía no ha vuelto, etcétera, toda esa historia de los evangelios. Pero es muy interesante porque tienen a Frangélico. Ha habido una interpretación que no la he traído de Giotto anterior, donde la Magdalena está completamente arrodillada ante Cristo, como hace también Tiziano en esta obra tan conocida, la National Gallery, donde ella está intentando tocarle, pero él la detiene, y donde está arrodillada a la manera medieval, ¿no? Es una de las pinturas más bellas de este sentido, tanto por la intensidad de la figura de la Magdalena, rubia, vestida de rojo, etcétera, como por la belleza del Cristo, de la figura del Cristo resucitado. Y nosotros tenemos también una de las más interesantes obras en este sentido, que es de Correggio, y que la conocen mejor, claro, porque está aquí y la pueden ver todos los días. Y esta obra se la he traído con su radiografía, que pedí que se hiciera al conservador de la sección correspondiente,
que era don Miguel Falomir en ese momento, hace ya casi 20 años, porque tuve que dar una conferencia precisamente para ustedes, para los amigos del Museo del Prado, y me pareció que veía algo debajo de la figura de la Magdalena sentada, y pues pedí que si se podía hacer radiografía, hicieron la radiografía y pude presentar en la conferencia, nunca lo publiqué ni nada, el cambio absoluto que había hecho Correggio. Es decir, y es un cambio enormemente interesante porque, a ver si pueden ver aquí en la radiografía, la primera idea de la composición que está aquí abajo, el perfil de la Magdalena arrodillada como siempre y casi sin levantar la cabeza hacia Jesucristo. Después la sienta, y es esta otra segunda figura, la sienta pero todavía moderada, digamos, y después la presenta con esa especie de anhelo, ¿no?, tremendo que se produce en ese encuentro casi amoroso de los evangelios entre la figura de la Magdalena y la figura de Jesucristo, y él diciendo noli me tangere, ¿no?, primero tengo que ir al Padre, ¿no? Es una de las obras más bellas del Museo del Prado, en realidad, y de Correggio, uno de los paisajes más espléndidos, ¿no? Ese tipo de composición pues sigue hasta el final. Aquí tienen a Mengs, aquí en España, realizando también esta misma escena. Está todavía no en el Prado, sino pertenece todavía a las colecciones reales del Palacio Real, y evidentemente Mengs conoce la Magdalena de Correggio, es decir, ha visto en las colecciones reales el cuadro de Correggio, porque la idea del Cristo también, o la idea de ella con ese perfil levantado hacia arriba, con la garganta saliendo, ¿no?, pues es una obra que toma determinados elementos bastante eróticos de la composición de Correggio. Hay otras más, también ya hasta en el siglo XIX, esta obra de un ruso, Alexander Andreyevich Ivanov, en 1835, en que pinta también esta misma composición de María Magdalena. Pero no es la única iconografía de la Magdalena, como les he dicho al principio. La Magdalena tiene una vida larga, compleja, son 3 mujeres en una, o sea, una vida enormemente compleja, ¿no? Y hay otras composiciones también de un gran interés, que es que durante el tiempo en que la Magdalena estuvo en el desierto, pues vienen los ángeles del cielo para subirla con una especie de asunción a darle la comunión. Es también una de esas leyendas en torno a la Magdalena y leyendas europeas en donde la santa, desnuda, claro, con el pelo suelto porque está en oración allí, pues llegan los ángeles y la elevan al cielo. Este tema, bueno, aquí tienen una obra, la que les estoy poniendo aquí, que es de Giotto. Esta composición es de Giotto, ¿no?, en el convento de San Francisco, de la capilla de la Magdalena de San Francisco de Asís, ¿no?, en Asís. Y es 1320, pero ya aparece esta iconografía de la Magdalena porque gusta mucho en el siglo XII y XIII y XIV y XV, y XVI y XVII, como verán, gusta mucho esta iconografía de la Magdalena levantada al cielo por los ángeles y desnuda, en realidad, llegando hasta lo más alto. Y les he traído varias otras composiciones. Aquí esto es un manuscrito, pero es muy bello también, un manuscrito del siglo XV, italiano, donde está ella, ¿no?, aquí en el suelo todavía, y llegan 4 ángeles que ¡bum!, la van a levantar, cubierta toda ella de su pelo rubio. Aquí es esta otra también, esta es del siglo XV, de Antonio de Pollaiolo, otro florentino, donde parece haber una mezcla de Donatello y de la Magdalena levantada, ¿no?, por los aires. Y en este caso concreto, esos paisajes verdes, ¿no?, que aparecen en ocasiones con la Magdalena, pues Pollaiolo, lo mismo que también haría Leonardo da Vinci muy poco tiempo después, aparece un paisaje más desértico, una nueva visión del paisaje con estas formaciones rocosas, ¿no?, a las que nos acostumbra Leonardo da Vinci. Y otras que les paso más rápidas de esta figura, ¿no? Esta es de escuela alemana,
o este altar, ¿no?, donde está la figura de la Magdalena. Aquí he traído un detalle de ello, este altar de madera tallada, donde se abre y aparece en el centro pues esta imagen de la Magdalena desnuda en lo alto de un altar, o sea, no tal. También en los grabados, por ejemplo, de Durero, pues aparece esta imagen de la Magdalena levantada por los... No es un grabado, perdón, es una xilografía en este caso, de la Magdalena levantada por los ángeles. Y la que a mí me gusta más, que es del siglo XVII, que es de Giovanni Lanfranco, un artista italiano que deriva de los Carracci y que realmente hace una de las más bellas imágenes de esta Magdalena en los aires, ¿no?, levantada en los aires, donde se le da la comunión. Pues aparece un paisaje con estos lagos que, bueno, parece uno de los lagos alrededor de Roma, ¿no?, y con ella desnuda. Pero no es solamente Lanfranco, en el 17 es también un tema que gusta mucho, y Rivera también lo hace, o Francisco Rivera a la izquierda, o Francisco de Herrera el Viejo, ¿no?, en que también presenta esta misma idea de la Magdalena. Siempre en España van más tapadas, ¿no?, siempre en España se ve menos la cuestión, siempre, ¿no?, menos en esta obra atribuida al Greco o a su hijo, porque no está claro, no es de una mano excepcional, pero que está en una de las iglesias de Toledo, donde aparece precisamente este tema de la Magdalena levantada por los ángeles, y que evidentemente esta figura de la Magdalena pues sale de esta otra composición del Greco, de carácter mitológico, en que está aquí esta misma figura, ¿no?, y la han aprovechado completamente desnuda para representarla. Y esta desnudez seguramente es la que hizo que este cuadro se retirara de los altares, se guardara en un rincón de la sacristía y apareciera en una fecha bastante reciente, ¿no?, porque, bueno, pues no se puede. En España no está bien visto estos desnudos femeninos en las iglesias. Bueno, una iconografía mínima, o sea, una iconografía de la cual apenas hay ejemplos, pero que les he encontrado uno de ellos, en una obra preciosa de Sandro Botticelli, es decir, de Botticelli, es la última comunión de la Magdalena y el viático. Es San Maximino, el obispo convertido por ella también, que le da la última comunión, y en ese momento ya la Magdalena, ya medio moribunda, cae ante él. Y esta obra de Botticelli pues es uno de los pocos ejemplos en que se conserva esta comunión de la Magdalena. De Caravaggio tenemos algunas otras interpretaciones estupendas. La interpretación en la cual la Magdalena se convierte en la figura admirada por Jesucristo cuando Jesucristo va a comer a la casa de Marta y María. Marta es la cocinera que le hace toda la comida a Jesucristo, mientras María está hablando, leyendo, hablando con Jesucristo, tal y como la representa Caravaggio aquí, o bien Velázquez en esta composición de la National Gallery. Aquí, en primer término, está la pobre Marta trabajando con el almirez y los ajos, ¿no?, y esta figura que nos la enseña como diciendo, este es un ejemplo de trabajadora, pero la figura importante es la figura a la que bendice Jesucristo, que es la Magdalena, y la que él dice, así es como hay que ser, como la Magdalena, la que ora, la que admite su perfeccionamiento interno, ¿sí?, y esta es la que debe de seguir adelante. O esta otra composición también en el norte, es decir, da igual el norte, el sur, el este o el oeste, pues la iconografía de la Magdalena es una iconografía permanece. Esta es de Vermeer, de Jean Vermeer, una obra de 1654 que está en Escocia, y una obra temprana, ¿no?, bellísima también, en la cual Jesucristo recibe el pan que le trae Marta, pero en realidad con quien está hablando y lo que está diciendo es, esto es lo que tendrías que estar haciendo, orando y perfeccionándote como hace ella. Esta figura de la Magdalena, aunque lo pase muy deprisa, la recoge la figura de la Magdalena como María de Betania, es la que recoge Pasolini en su película famosa del Evangelio según San Juan. Y aparece ella en la comida con los perfumes, echando el vino, y es el momento, ¿saben?, momento famoso del Evangelio, en el cual también Judas dice, pero ¿cómo está esta mujer aquí haciendo esto?, ¿no? Bueno,
Vamos a seguir por ahí, voy a seguir con esto porque pues tampoco me quiero extender demasiado. Y vemos ahora la figura de la Magdalena en el desierto, que es la iconografía que empieza a extenderse en el fines del siglo XVI y en el siglo XVII, y sobre todo después del Concilio de Trento. Es decir, se magnifica la figura de la Magdalena como penitente en el desierto, ¿no? Pero eso no quita que sea una figura de gran belleza en casi todas las representaciones. Aquí tienen pintura flamenca en los dos casos, o en esta otra reconocen claramente la mano del Greco, y está ella con el libro porque es un apóstol, con la calavera porque medita sobre la muerte y perdiendo su belleza, expuesta al sol, ¿no? Y sin comer durante todo ese tiempo. Hay una representación de esta Magdalena casi en el desierto, pero que aparece como habiendo en el momento de abandonar su vida anterior, su vanidad, que está representada en el espejo, que es el espejo es un símbolo de la vanidad, donde ella está meditando en cuál ha sido su vida anterior y la vida que va a abandonar antes de dirigirse al desierto, y aparece ya con la calavera pensando en lo que está haciendo. Rivera y Simón Boué presentan también esta misma figura, pero sorpresa, porque en el Museo Lázaro Galdiano tenemos un cuadro atribuido a Goya, donde aparece también esta figura de la Magdalena, que es de una gran belleza. No aparece aquí la calavera más que como una sugerencia sobre la que apoya los libros, ¿no? Y sería bastante interesante el verlo, ¿no? el entender exactamente cuál es la representación que hace Goya y por qué la hizo, ¿no? Que no sabemos nada más de este cuadro. De Caravaggio también tenemos dos composiciones de una gran importancia, como es la Magdalena dormida o llorando, pensando en su vida anterior y abandonando sus joyas, ¿no? Y sus riquezas, porque va vestida de brocado y de seda, pero está despojándose de todo ello. Y la Magdalena en éxtasis, digamos, o dormida, que es lo que recogen tanto Artemisa Gentileschi, que hace varias composiciones muy interesantes sobre la Magdalena penitente, esta que está en la Catedral de Sevilla, que es sin duda la que inspiró a Murillo para hacer este otro dibujo suyo de la Magdalena dormida, en este caso más cristiana, ¿no? Más ortodoxa, sobre la tumba de Jesucristo, ¿no? Sobre la tumba abierta y vacía. Pero si ven la mano, el gesto en la mejilla, la mano aquí caída, pues es evidente que Murillo vio una obra que estaba en ese momento expuesta en una de las capillas en su vida de la Catedral de Sevilla. Esta es también de Artemisa Gentileschi, pero una más moderada, donde no se ve tanto esa figura casi desesperada de la Magdalena como en esta otra, también de ella, de la Magdalena también de Artemisa Gentileschi, que es bellísima. Este tipo de figura ha surgido de Tiziano. Es Tiziano el primero que hace estas composiciones en el desierto, con el libro sobre la calavera, con la calavera y el vaso de perfumes, con el pelo tapándose lo que no debería de taparse, ¿no? Y dejando al descubierto lo que debería de haber tapado, ¿no? Pero es Tiziano, es Venecia, y hay que ver también la libertad que había en aquella ciudad y cómo responde la clientela. O esta otra que responde también a un modelo tizianesco, leonardesco, que es el que está de moda en esos principios del siglo XV. Esta figura es la que va cada vez más haciéndose más Venus, ¿no? La que va convirtiéndose en esta figura que está en el paisaje, pero que nos mira, igual que miran las figuras de Venus de Tiziano dentro de sus composiciones, y que nos enseña pues la lectura, pero que nada más que el libro, digamos, el pomo de perfume y la desnudez nos indica que es la Magdalena, ¿no? Y hay de ellas varias composiciones, estas de Horacio Gentileschi, que son realmente bellísimas, e incluso en España pues aparece esta de Maíno, ¿no? Esta otra también es de Horacio Gentileschi, de Luis de Carvajal, a finales del XVI, principios del siglo XVII, también de un artista español, donde esta composición continúa
con Rivera, en Italia con Guido Reni, y con Guido Reni, es decir, que es un tema totalmente frecuente, expuesto, querido, tanto para los lugares de meditación o de visión de esta figura de la mujer semidesnuda, esto es de Guido Reni, como en Murillo, en que hace también este tipo de composición de carácter verdaderamente para un altar o para un lugar grande, porque son figuras del tamaño natural. O esta otra, también bellísima, de un artista español de finales del siglo XVII, que es ese mismo tipo de composición que llega, por ejemplo, en el XVIII a Pompeo Battoni en Italia, figuras delicadísimas, extremadamente sensibles, Battoni o Mengs, que hace varias escenas, varias composiciones de este tipo de Magdalena en el desierto, para Carlos III o para quien se la pida, ¿no? Esta otra también es un grabado sobre otra de las Magdalenas de Mengs de gran interés. No se llega nunca, creo que es la siguiente, vamos a ver. Sí, va a tardar en salir. Que un momentito, tengan paciencia, porque es que me ha dado, sí, esta composición me ha dado problemas al cargarlo. Es un dibujo de aquí, de la Biblioteca Nacional, dibujo del que no está identificado el artista, del siglo XVI o finales del XVI, en que aquí la Magdalena está completamente desnuda en el paisaje. Es decir, es ella, porque tiene el pomo, la calavera, y está como llorosa, apoyada la cabeza en la mano, significa la melancolía y la tristeza, pero está completamente desnuda, algo excepcional del todo. Es decir, eso es muy difícil hasta el siglo XIX. Es posible que se haga porque es un dibujo, es decir, el artista lo hace para él, es para su taller, y cuando tenga que pasar esta composición a la pintura, al cuadro terminado, seguramente pues le pone un poco de túnica por encima, ¿no? Pero se la quería traer porque me parece realmente una obra interesante. Y por supuesto, en el 19, aquí tienen una composición de Francisco Hayez, de 1825, en Milán, en la Galería de Arte Moderna, donde está este tipo de figura a la manera de una Venus, ¿no? E incluso esta idea de la Magdalena sigue apareciendo en los artistas del siglo XIX, por ejemplo, con Delacroix. Aquí es una especie de unión entre la figura de la mujer con el libro y la calavera, la mujer en el desierto, la mujer penitente y el ángel que se aparece para darle la comunión. O este otro detalle de otra composición de Delacroix en que aparece esta Magdalena tremendamente de carácter erótico, cuando todavía muchísimo más fuerte en ese sentido es esta composición de Daumier. Honoré Daumier, al que no nos parece que hiciera estas cosas, pues hace esta Magdalena arrepentida o gritando en la soledad del desierto. Y con esto yo creo que podemos terminar, aunque les había traído una figura bellísima, es decir, una especie de recreación de la antigüedad palestina, ¿no?, de un artista de finales del siglo XIX, donde aparece la Magdalena en el desierto, pero la Magdalena que va llevando el pomo de los perfumes a la tumba de Cristo. Y nada más. Con esto hemos terminado.